Este paso llega a ustedes gracias a Well Done Repair. Sígalos en Instagram, @The Well Done Repair. Teke Twist. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a Tres en Base a través de béisbolysoftball.com y a través, evidentemente, de BDM Radio. Este servidor, Francisco Rodríguez, quien les acompaña durante todas las semanas analizando lo mejor del béisbol de las grandes ligas, lo mejor del béisbol invernal también. Estaremos con eso, como ya lo hicimos en la edición pasada, y mucho más a través de Tres en Base. Saludamos también a nuestros amigos de Somos Noticias Televisión, que siempre están pendientes de nosotros y que reparten este podcast a través de sus redes sociales. Recuerden nuestras redes, justamente, BDM Radio en Instagram y BDM Radio Deportes también en YouTube. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pueden ir a BDM Radio, nuestro canal oficial, y también a béisbolysoftball.com. Ahí ustedes le dan clic a suscribirse, le dan like, evidentemente, a todos nuestros videos y activan las notificaciones dándole clic a la campanita. Hoy en un programa bastante especial porque estamos previos al inicio de la Serie Mundial, y como hace un rato, hace unos meses, estuvimos hablando con don Alejandro Villegas acerca de la serie, de los pronósticos de cara a la postemporada. Bueno, hoy le dijimos nuevamente: mira, Alejandro, vamos a hablar porque evidentemente uno de los dos se peló en algunas cosas de cara a la Serie Mundial. ¿Cómo está Alejandro Villegas? Buenos días. Buenos días. Estamos grabando hoy de día, normalmente de madrugada. De noche. Saludos, independientemente de la hora en la que estén escuchando esto. Un placer estar con ustedes nuevamente. Sí, fallaste en tu pronóstico, Francisco, pero eso pasa. No, yo pegué uno. Yo dije que los Astros iban a estar. Sí, tú querías ver una serie que lo recuerdo claramente, querías ver una serie de campeonato entre los Dodgers y los Bravos, querías ver esa revancha, ahí te pelaste completamente. Y bueno, esas cosas pasan. Yo sí te dije en su momento que Filadelfia, cuidado, porque desde que cambiaron el manager, creo que recuerdas este comentario, desde que cambiaron el manager, han sido uno de los mejores equipos del béisbol. Ojo, que ese equipo de Atlanta, al que vencieron, también era uno de los equipos más calientes, por eso esa serie me llamaba mucho la atención. Y fíjate que al final, a pesar de que fueron juegos muy disputados contra San Diego en esa serie de campeonatos, Filadelfia termina arrollando. Es el equipo que viene bastante caliente, ¿no? Obviamente los Astros de Houston han estado calientes todo el año, ya vamos a entrar en detalles, pero Filadelfia llega aquí y quizás muchos dirán, bueno, es una sorpresa porque era el sexto clasificado, pero la realidad es que si te remontas a lo que venía sucediendo en la temporada regular, no es tan sorpresivo, ¿no? Estaban bastante parejos los 6 equipos y Filadelfia tiene un equipazo, lo comentamos en su momento, ¿no? Lo que pasa es que no había logrado dar el paso de clasificar a la postemporada. El formato nuevo lo ayudó porque si no se hubiese quedado fuera nuevamente. Pero, sí, bueno, así es, ¿no? Aprovechó el formato y nos hizo equivocarnos en nuestros pronósticos porque todos veíamos a los Dodgers de Los Ángeles muy superiores al resto de la Liga Nacional. Dijimos aquí tú y yo que no había manera que San Diego le ganara esa serie, y apenas dijimos eso, San Diego remontó, ganó y barrió allá en Los Ángeles. No. Es que la verdad es que ha sido una postemporada, creo que atípica, y como tú lo decías, el nuevo formato favoreció por completo a unos Phillies de Filadelfia que se metieron de últimos, quedaron de últimos o clasificaron de últimos en la Liga Nacional, y por ahí sacaron provecho. Hay que recordar, por ejemplo, equipos que hayan entrado como comodín y hayan ganado la Serie Mundial, esos Nacionales de Washington, por ejemplo, Sí. ganando en el comodín a los Cerveceros de Milwaukee, y así como los Nacionales, muchos otros, pero lo que han hecho los Phillies, y tú lo destacabas, creo que fue ese cambio cuando sale Joe Girardi, que tú estabas justamente en Filadelfia, Sí. y se da ese cambio en un equipo que no valía ni medio en ese momento. Por ende, por eso evidentemente sale Girardi,
ingresa nuevo manager y las cosas cambian por completo. De hecho, fue un cambio bastante drástico en cuanto a derrotas y victorias favorable para los Phillies de Filadelfia. Es un equipo, como tú lo decías, estaba no solamente esta temporada para grandes cosas, tenía ya varios años consolidándose ese grupo, armando sus piezas Filadelfia, y era extraño que no llegase más allá. Este año lo han conseguido gracias al nuevo formato y han dejado que abiertas a muchos. Fíjate que el equipo de los Dodgers, justamente cuando en algún momento revisé las probabilidades en Baseball Reference de llegar a la Serie Mundial, y era como que el 20%. Era una locura la probabilidad que tenían los Dodgers de Los Ángeles de llegar a la Serie Mundial. Así que no nos pelamos nosotros nada más. Se Se peló peló todo el hasta mundo. Baseball Reference. Y Pero el es que que haya dicho que dijo esa Serie Mundial, bueno, no sé. Bueno, yo te voy a decir, lo que pasa es que lo hice en la previa de Sports Venezuela, pero ya sabiendo las series de campeonato, que era un escenario distinto, ¿no? Y volviendo un poco a lo de los Dodgers, quizás para cerrar ese tema y ya enfocarnos en los que están en la Serie Mundial, los Dodgers siguen quedando a deber con todos los equipazos que han tenido en la Sí, última, señor. no sé si década, pero en los últimos 7, 8 años al menos. Siguen quedando a deber. No puede ser que este equipo, esta franquicia, tenga solamente un título en estos últimos años, y fue el año de la pandemia, no por quitarles mérito, pero fue En ese una año que temporada corta, sí, fue señor. una temporada un poquito más corta, eran circunstancias distintas. Entonces la verdad es que sí han quedado a deber, sí han quedado a deber, y eso hay que resaltarlo. Anoche estaba viendo precisamente un documental de la Serie Mundial que perdieron contra los Medias Rojas de Boston. Y tú ves aquel equipo que llegó a la Serie Mundial, y sí, era un muy buen equipo de los Dodgers, pero ves este de hoy en día y dices, no hay manera que este equipo pierda el título. Y fíjate que ni siquiera llegó a la Serie de Campeonato, así que es un fracaso, eso hay que decirlo claramente. Obviamente, no sé si Dave Roberts estará en la silla caliente o no, porque realmente ha sido un manager que ha dirigido prácticamente como le han dicho desde la gerencia de los Dodgers, así que no le pueden decir nada más allá de que simplemente no ha podido liderar al grupo y llevarlos a la tierra prometida en más ocasiones, ¿no? Porque este equipo era para que hubiese ganado 3 o 4 campeonatos, como hizo San Francisco en 5 años en su momento, y hubiese estado así como ha estado los Astros de Houston, ¿no? En 4, Ah, 5, 6, 7 series mundiales en los últimos años. ahí justamente iba a ese clavo, el tema de los Astros de Houston desde 2017, que está que sigue el robo de señas, y es una dinastía, esto que existe en este momento los Astros de Houston. El núcleo ha cambiado bastante en este equipo. Me parece que son solo 5 jugadores que están todavía en el equipo desde ese 2017, y el resto ha ido cambiando, pero el resultado sigue siendo el mismo: presencias en series de campeonato, y esta me parece que es la cuarta presencia Sí, en serie mundial, o tercera o correcto, sí. cuarta. No, no, es la cuarta porque ganaron una contra los Dodgers precisamente, perdieron las otras dos contra los equipos del este, que son Washington y Atlanta. Entonces, fíjate lo interesante, y siempre yo lo destaco: ojo con los Astros, porque es un equipo que en los últimos años es muy difícil ganarle, ha sido muy complicado ganarles en la postemporada. Saben cómo jugar esa pelota caliente. Dusty Baker es un manager también de mucha experiencia, de hecho está entre los mejores, los mayores ganadores como manager en la historia de las grandes ligas, y solo tiene ese punto pendiente: lo ganó con los Dodgers de Los Ángeles la Serie Mundial, y no ha ganado como manager una Serie Mundial. Entonces sería un capítulo bien interesante también para Dusty Baker, más que merecido llevarse un título en la Serie Mundial. Pero analizando en profundidad, eh, ¿qué le ves de interesante, o qué puntos a favor y en contra de tanto los Phillies como los Astros en esta Serie Mundial? Bueno, creo que los dos vienen muy inspirados. Obviamente, cada vez que llegas a la Serie Mundial, los dos equipos vienen, por supuesto, en un buen momento. Pero fíjate, los Astros de Houston, para empezar por la Liga Americana, los Astros de Houston vienen no solo de vencer nuevamente a los Yankees de Nueva York, que han sido sus papás en los últimos años, como Sí, diría nuestro sí. amigo Pedro Martínez, eh, sino que los barrieron y terminaron la barrida en Nueva York. Se va quitando un poco ese estigma de que los Astros nada más le ganan a Nueva York por la trampa. Le han ganado todas las series de campeonato que han jugado en los últimos años. Y aquellas por lo menos fueron parejas, fueron a 6, 7 juegos. Esta no.
más allá de que 3 de los 4 juegos terminaron por una carrera, el Houston fue muy superior prácticamente toda la serie, ¿no? En muy pocos momentos Nueva York estuvo arriba y controlando alguno de esos juegos. Entonces, ahí eso es un punto más de inyección para este equipo de los Astros, si es que lo necesitaba, ¿no? Pero sí estaba esa espinita ahí de vamos a demostrarle a Nueva York que somos el mejor equipo y que somos superiores a ellos. Y lo decía Martín Maldonado en su celebración, porque Nueva York también querían este reto, ¿no? Querían demostrarle a Houston que les habían ganado, era por trampa y por otras circunstancias en el pasado, y no fue así. Entonces eso te tiene que dar también un poquito más de fuerza de cara a esta serie mundial. Del otro lado, los Phillies de Filadelfia llegan en una situación muy parecida a la que llegó Atlanta el año pasado, ¿no? Entrando por el comodín, superando a rivales que en el papel eran superiores, y creo que eso hace que se te suba también un poco la moral, porque fíjate que esa serie de campeonato de la Liga Nacional, esa yo te diría que estuvo más pareja, no solo porque ganaron un juego, sino porque San Diego la verdad es que estuvo ganando por muchos momentos de esa serie y le costó realmente cerrar los juegos. Hubo juegos en los que batió y el picheo no funcionó, hubo juegos en los que no pudo batear tanto y al final se les terminaron escapando algunos juegos y yo creo que esta serie pudo haber ido a 5, 6, a 6 o 7 juegos fácilmente, terminó en 5 apenas. Pero este equipo de Filadelfia tiene ahora una ofensiva inspirada, un Bryce Harper que está demostrando para qué trabajó toda su vida, ¿no? Porque había estado muy cerca, pero nunca había llegado a este tipo de instancias, ¿no? Y terminó dando el batazo para terminar de coronar a los Phillies y darle la ventaja en el octavo inning de ese último juego. Tienes un Rhys Hoskins que también está despertando. Una ofensiva que realmente, si la comparas con la de los Astros de Houston, ha producido más en esta postemporada. Lo que pasa es que el picheo de Houston ha estado mejor, ¿no? Pudo maniatar a los rivales, sobre todo después de aquel primer partido contra Seattle en el que batearon con libertad a Justin Verlander. El picheo de Houston creo que ha estado mejor y ha podido dominar a esas ofensivas tan poderosas. Nueva York, que dependía mucho del jonrón y que quizás se ponchaba demasiado, le faltaba un poquito más de contacto. Con Filadelfia no van a tener esa ventaja. Filadelfia es un equipo que pone la pelota en play, que le gusta jugar un poquito más o menos, depender menos del jonrón, a pesar de que ha sido una arma poderosa. Hasta ayer Real Muto también ha respondido de esta manera, pero tienes creo que un line-up mucho más versátil que el de los Yankees. Los Yankees tenían uno o dos peloteros que jugaban a envasarse y el resto era a tratar de sacar la bola. Y así que esa es una de las ventajas que creo que puede tener Filadelfia en esta serie mundial, porque creo que es un equipo mucho más versátil que lo que ha venido enfrentando el equipo de Houston. Quizás se parezca un poco más a aquellos Marineros de Seattle. Aquella serie terminó en barrida, fíjate, aquella misma contra los Marineros, pero tú ves los juegos y realmente estuvieron cerraditos, ¿no? Aquel que termina ganando el primero de la postemporada, Jordan Álvarez, con un jonrón, ese juego era de Seattle todo el encuentro hasta el último out, ¿no? Y bueno, el que se van a jugar 18 innings también está para cualquiera, ¿no? Para el que diera el batazo lo iba a ganar. Se me parece un poco más este equipo de Filadelfia a aquel de Seattle que le complicó un poco la vida a Houston. Ahora, fíjate, tú hablabas de Harper y compañía, hay que resaltar en numeritos cómo ha estado la ofensiva de Bryce Harper. Tú hablabas de jonrones, son 5 los jonrones en esta postemporada que acumula Bryce Harper, cuyo promedio a la ofensiva está en 419. 419, y es lo que se pedía de este pelotero desde que llegó a Filadelfia, que fuera el líder, que fuera quien llevase la batuta al frente de un equipo que lo llevó y que lo contrató por unos cuantos millones de dólares para que justamente hiciera esto. El otro es Rhys Hoskins, que también acumula 5 jonrones en esta postemporada. Schwarber tiene 3, Real Muto tiene 2 y Marsh tiene 1. O sea que básicamente... Este line-up está mucho más balanceado que el de los Yankees, creo yo. Sí, sí, claro, porque ahí repartes no solo el poder, sino también los hits están repartidos de principio a fin. Fíjate, ojo con esto, son 18 hits para Harper, 10 para Real Muto, Castellanos tiene 9, Jan Segura tiene 9, Hoskins tiene 8, Alec Bohm con 7, Schwarber con 7. O sea, tú ves y todo el mundo te está bateando en este equipo de los Phillies de Filadelfia. Ahora, eso sí, creo que cuando revisamos el picheo de este conjunto de los Phillies de Filadelfia, lo comparamos con el de los Astros de Houston, ahí creo que sí hay una gran diferencia en cuanto a experiencia, primero con Verlander por el lado de los Astros de Houston y por toda la temporada que han tenido los demás abridores. Hablamos de Framber Valdez, por ejemplo, que lo destacamos en ocasiones anteriores, me parece acá, con temporadas magníficas, y creo que es el contrapeso en esta serie mundial. No vamos a decir que el conjunto de los
Astros de Houston no tiene una poderosa ofensiva, porque sí la tiene, liderada por evidentemente un jugador más valioso, el dominicano Jeremy Peña, por Jordan Álvarez, que en cualquier momento también te saca la bola, pero como tú decías, no solo está balanceado el conjunto de los Phillies de Filadelfia en comparación con los Yankees de Nueva York, sino también lo veo más balanceado en cuanto a cuadrangulares, en cuanto a ofensiva se refiere, que el mismo equipo de los Astros de Houston. Sí, sobre todo porque Altuve ha estado apagado, ¿no? Altuve que ha Así sido es. clave en estos títulos de los Astros de Houston, 0.94 lo que bate Altuve. bueno, y porque dio un par de imparables contra a Gerrit Cole, le dio uno y después dio otro infligir por ahí, creo. Pero le ha costado ponerla. Y bueno, también fue víctima de un par de jugadas buenas de los Yankees de Nueva York, hay que decirlo. Y en postemporada se magnifica un poco porque 2, 3 hits hacen que el promedio te suba mucho, 2, 3 turnos fallados te baja también y te desploma ese promedio. Pero la realidad, más allá del averaje de Altuve, es que le está costando poner la pelota en play. Y ojo, si Altuve se prende, se enciende, ahí ya tienes otro escenario, ¿no? Porque obviamente, y el propio Bregman también ha dado batazos importantes y creo que ha sido puntual en sus batazos y lo han venido haciendo. Es que eso es lo que tiene este equipo de los Astros de Houston, Francisco y amigos que nos escuchan. El, el encontrar la manera de dar el batazo en el momento exacto. No a juro, Sí. es una lluvia de ofensiva como hemos visto de Filadelfia de esta postemporada, que sin ver los números estoy seguro que ha sido el equipo que más carreras ha anotado porque ha sido espectacular la producción ofensiva. Pero Houston es puntual en la manera de hacer sus carreras, simplemente hace lo necesario para ganar. Y en este tipo de series, por lo general, ha sido una regla en el béisbol a lo largo de los años. Por lo general, el buen picheo domina a la buena ofensiva. Vamos a ver si este es el caso. Si eso es así, Houston pareciera tener cierta ventaja, a pesar de que la rotación de Filadelfia no está nada mal. Pero recuerda cómo llegaron el año pasado Houston a la Serie Mundial, ¿no? No estaba Verlander y les costó, ¿no? Mucho contrarrestar al picheo de Atlanta y creo que la clave fue por ahí, ¿no? El picheo de los Bravos pudo domar a la ofensiva de Sí, los Astros, a así ver es. qué sucede este año, ¿no? Así es, y ojo porque los juegos de los Astros han sido juegos, como tú lo destacabas, muy cerrados en todo este trayecto de la postemporada. Hablaba yo de Verlander. Verlander, pese a la efectividad que tiene, que son 6.30 de efectividad en la postemporada, hay Bueno, que recordar, pero fue por ese primer juego contra los Marineros de Seattle, donde en 4 innings le hicieron 6 carreras. Después hmm, lanzó 6 innings frente a los Yankees de Nueva York y le hicieron una sola carrera y le pegaron solo 3 hits. Entonces, en la serie de campeonato la cosa fue completamente distinta a lo que sucedió frente a los Marineros. En el caso de Framer Valdez, la efectividad está en 1.42. Lance McCullers Jr., una efectividad acumulada en la postemporada de 2.45. Las cosas pintan bien para los Astros de Houston y ya que trajiste ese tema a colación de los Bravos comparándola del año pasado, y evidentemente para los Bravos el tema del picheo fue la pieza fundamental, ¿no? Para que los Bravos se llevaran el título en la temporada anterior. Así que básicamente creo que en lo que a mí me respecta en lo particular, creo que la ofensiva favorece evidentemente a los Phillies de Filadelfia por mucho y el picheo favorece, creo, no sé si por mucho, pero eh, favorece a los Astros de Houston. No sé si en el relevo, pero sí por lo menos en cuanto cuando comparamos abridor con abridor. sí, sí, yo estaría de acuerdo. Claro, el picheo está un poco más parejo. Es difícil porque también hay que contar con la experiencia de todos estos jugadores. Hablábamos de Altuve y Bregman como dos de las piezas claves, pero es que el propio Jordan Álvarez, que es uno de los más jóvenes, ya tiene experiencia en este tipo de Sí, situaciones. El único prácticamente que llega sin experiencia y viene de ser el MVP de la serie de campeonato es Jeremy Peña. Entonces, sí, tipo que por está eso encendido. sí, por eso, es el bate más importante en estos momentos de los Astros de Houston junto a Jordan Álvarez. Entonces, está interesante este enfrentamiento, muy parejo por donde lo veas, como suele suceder en las series mundiales. Ojalá podamos ver una serie larga, ¿no? Creo que nos hemos quedado esta postemporada, eso es lo único que quizás le ha faltado, ¿no? Porque ha sido muy emocionante, muy interesante, con juegos muy, muy atractivos, mucho bateo en algunos, mucho picheo en otros, pero nos ha faltado, Francisco, creo yo, una serie larga y en la que realmente los juegos estén ahí y tú no sepas hacia dónde va la serie, ¿no? Todas las series han tenido como un guión relativamente claro.
Sí, bueno, todo se ha balanceado rápidamente hacia un lado. Sí, la única que tuvo medio suspenso fue la de los Yankees con Cleveland, que Cleveland los tenía 2-1 y Nueva York pudo remontar. Le falta algo de eso a una serie larga de estas de 7 juegos. Vamos a ver. ¿En cuántos juegos se define esta serie, Don Villegas? Bueno, vamos a decir 6 jueguitos. 6 jueguitos. Yo apoyo ese, justo ayer lo comentaba, decía, bueno, yo creo que esa serie se va a 6, pero para ser diferente, para no opinar lo mismo que usted, A yo ti voy te a decir gusta que ser diferente. yo voy a decir que van a ser 7 juegos. 7 juegos van a, porque bueno, yo pensaba que eran 6, pero para llevarle la Bueno, contraria, pero si es para lo que ser pienso. polémico, no, pero para ser un poco más polémico, entonces yo digo que esta serie se va a 7 juegos. Se va a Ok, 7 sí, juegos. y para completarte el pronóstico, creo que gana Houston en 6 juegos, para que no digas que no te lo dije. Yo comparto que gana Houston. Ah, bueno, pero en 7. Bueno, yo pensaba que eran 6, pero para llevarle la polémica. Ajá. No, y 2 de esos juegos van a ser duelos, pero ofensivos. 2 de esos juegos. Ok, y los otros, entonces 4 van a Duelo- ser de picheo. ¿Te parece entonces que va a Sí, ser sí, una sí. serie de picheo en tu Sí, opinión? sí, 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 Eh, sí. sí, vamos Pocas a ver. carreras, 3-2, 5-4, 5-3, por ahí va a estar la cosa. Ok, sí, sí, Y bueno, interesante ver también, ojo, a Ranger Suárez y Alvarado, 2 venezolanos en la elección por los Phillies de Filadelfia, que, correcto. que, que, que han sido baluartes en cuanto al picheo de los Phillies. De hecho, en el último juego, eh, lo curioso del caso, y con esto para ir cerrando, Ujú. Alvarado se lleva la victoria. 3 venezolanos involucrados en cuanto Sí, al picheo. Alvarado se lleva la victoria por los Phillies, pierde Robert Suárez por los Padres de San Diego, R. Suárez, y R. Suárez, pero el otro, Ranger Suárez, se lleva el juego salvado. Eh, yo creo que sería la primera vez en la historia que esto ocurre. No han dicho, no he visto ninguna nota al respecto, pero me parece que debería ser la primera vez que esto ocurre en una serie de campeonatos, que un lanzador venezolano gane el juego, un lanzador venezolano pierda y otro lanzador venezolano salve el compromiso. sí, hay que buscar ese dato, Francisco. Ah, Igual no por el está lado, fácil. sí, igual por el lado de los Astros también, bueno, José Altuve, que ya lo comentamos, y a ver cómo usan a Luis García, ¿no? Que se Ujú. lanzó un juegazo en esa serie contra Seattle que comentamos, y fue parte de la rotación todo el año, pero a ver cómo lo terminan usando para esta serie mundial, ¿no? Y tú dejabas a un lado, no hablamos de Yulieski Gurriel, que es el jugador que También, está también. casi bateando 400, el que más batea justamente en cuanto a Es que imparables. Julieski Gurriel es de esos jugadores productivos, como produce pero calladito, ¿no? Así es. Es el que quizás hace menos bulla porque fíjate que Julieski Gurriel estuvo en todos esos años de la trampa y todo esto y aquello, pero la gente ve a Bregman y Altuve más que todo, ¿no? Julieski Gurriel también estaba ahí, pero él ha bateado toda su carrera también, ¿no? Y lo sigue haciendo. De hecho, es parte de esos peloteros que estuvo desde 2017, que ha estado desde 2017 con los Astros, Verlander, Gurriel, Lance McCullers Jr., Alex Bregman y José Altuve, los 5 que todavía permanecen en el equipo de los Astros de Houston desde ese entonces. Así que, señor Villegas dice que en 6 juegos los Astros de Houston derrotan a los Phillies de Filadelfia, y este servidor dice, para llevarle un poquito la contraria, coincide en 6 juegos también en 6 juegos, sí. en que los No, Astros dijiste de siete, Houston, dijiste siete. sí, sí, en que los Astros de Houston se llevan el título, pero yo dije, bueno, va a llegar a 7. Ok, está bien, me parece Si sensato. hay, si hay una barrida aquí, la Ay, verdad papá, que pero te extrañaría. es que esta temporada se han caído muchos pronósticos, así que Bueno, cualquier a cosa ver, puede pasar. vamos a hablar de posibles barridas rapidito antes de cerrar. Si Houston barre, le pasó por encima a todo el mundo en la postemporada. Sería, Sí. no, creo que nadie lo ha hecho, ¿no? No lo recuerdo, no tengo el dato así a la mano, Solo, ¿no? mira, solo un equipo por aquí tengo un dato que me lo pasaron, donde los Rojos de Cincinnati Ajá. habían barrido en sus series, pero eso era un montón de años. Sigue hablando usted mientras lo consigo por aquí. Ok, y si nos vamos al otro lado de la serie de los Phillies nada más le ganaron, bueno, le ganaron los dos seguidos, se considera una barrida a San Luis, pero es una serie un poquito más corta, pero de resto han tenido que luchar en cada una de las series, ¿no? Contra Atlanta ganaron 3-1 esa serie, pero estuvo 1-1 esa serie en algún momento, y después contra San Diego también estuvo 1-1, y quizás el 4-1 pareciera que dominaron del todo esa serie, pero la verdad es que fue batallada, así que me sorprendería más una barrida de los Phillies de Filadelfia
porque les ha costado un poco más y por supuesto porque los Astros de Houston creo yo que llegan con un leve favoritismo por todos los detalles que ya comentábamos antes aquí en la transmisión. Mira, los Rojos de Cincinnati en 1976 había solamente campeonato de liga y serie mundial, pero en esa ocasión barrieron en 7 juegos, primero a los Phillies de Filadelfia y después le ganaron la serie 4-0 a los Yankees de Nueva York. 3-0 a los Phillies y después 4-0 a los Yankees. Los Rojos de Cincinnati en 1976 que lograron esa barrida en 7 juegos. Hasta ahora los Astros llevan 7 juegos de forma, 7 victorias de forma consecutiva. Vamos a ver a cuánto más se puede extender la racha y si se convierte o se mete en la historia o más el equipo de los Astros barriendo a los Phillies de Philadelphia, cosa que yo no creo que ocurra, pero bueno, vamos a ver. Ya veremos, ya veremos. Puede pasar. Gracias, Alejandro. Siempre es un placer conversar contigo a través de Tres en Base y cualquier cosa que usted no esté de acuerdo, usted ahí está viendo el Instagram, usted le escribe en sus redes y le dice, mira, Villegas, tú eres un loco. Te equivocaste. No. Así que bueno, gracias, Alejandro. Un abrazo y saludos para todos. Era Alejandro Villegas quien nos acompañaba el día de hoy en Tres en Base, analizando toda esta previa, esta antesala a la Serie Mundial, cuyos detalles también tendremos evidentemente a través de BDM Radio y beisbolisofbol.com en YouTube. Este servidor Francisco Rodríguez se despide. Recuerden nuestras redes sociales y recuerden que estaremos también la semana que viene a través de BDM Radio y beisbolisofbol.com. Y también otro detalle, recuerden que todos los juegos de los Navegantes del Magallanes, el circuito de los Navegantes del Magallanes se escucha a través de BDM Radio acá en los Estados Unidos. Así que tengan todos un feliz día, pásenla bien, nos reencontramos la semana que viene con más béisbol a través de Tres en Base. ¡Chao! Este paso llega a ustedes gracias a Well Done Repair. Sígalos en Instagram, @TheWellDoneRepair. Take a Twist.